Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos adentramos en el mundo del entretenimiento turco para desentrañar uno de los chismes más candentes y comentados de las últimas semanas, la supuesta molestia de Hande Erçel por un asunto relacionado con Kerem Bürsin. Si han leído bien y créanme, la situación parece estar cargada de emoción y, por qué no decirlo, de un poquito de drama que a todos nos encanta analizar. Si son fans de estas dos estrellas, o simplemente les gusta estar al tanto de lo que sucede en el universo de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Antes de sumergirnos de lleno en los detalles jugosos, les recuerdo que si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos la información más fresca y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Ahora sí, vamos a empezar. Como les comentaba, la noticia que ha puesto a muchos a hablar es la aparente molestia de Hande Erçel. Y es que aunque ya no comparten un romance público, la conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin siempre ha sido un tema de gran interés para sus seguidores. Se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, donde su química en pantalla traspasó la ficción, dando lugar a una relación que cautivó a millones. Después de un tiempo anunciaron su separación, dejando a muchos fans con el corazón roto y con la esperanza de una reconciliación. Sin embargo, parece que incluso después de la ruptura, las cosas no siempre fluyen de manera pacífica, y es ahí donde entra nuestra noticia de hoy. Según lo que se ha rumoreado y comentado en diversos medios turcos, y que ha sido recogido por varios portales de noticias de entretenimiento, Hande Erçel estaría visiblemente enojada o molesta por algo que Kerem Bürsin ha hecho o dicho recientemente. La verdad es que, como suele suceder con las celebridades, los detalles exactos a menudo se pierden en la traducción, en las interpretaciones o simplemente porque la información es filtrada de manera muy cuidadosa. Pero basándonos en las fuentes disponibles y en el análisis de los comentarios de los fans y de algunos expertos en el tema, podemos intentar armar un panorama más o menos claro de lo que podría estar sucediendo. Uno de los puntos clave que se menciona es la posibilidad de que Kerem Bürsin, en alguna entrevista o declaración pública, haya hecho comentarios que hayan incomodado a Hande. A veces, en el afán de promocionar un nuevo proyecto o de ser honestos con la prensa, los famosos pueden decir cosas que, sin intención de herir, terminan por afectar a terceras personas, especialmente si hay un historial de por medio. Si pensamos en su relación pasada, es natural que cualquier comentario de Kerem sobre Hande, o incluso sobre su tiempo juntos, pueda ser analizado con lupa por los seguidores de ambos y por supuesto por la propia Hande. Otra vertiente que se baraja es la de posibles nuevos proyectos o colaboraciones. Quizás Kerem esté involucrado en algo que, de alguna manera, toque tangencialmente o directamente a Hande. O tal vez se trate de un malentendido sobre algún proyecto en el que ambos podrían haber estado interesados en algún momento. En el mundo del espectáculo, la competencia y las oportunidades pueden generar situaciones delicadas, y no sería la primera vez que dos figuras públicas se ven envueltas en algo similar. También es importante considerar el aspecto de la privacidad. Ambos han intentado mantener su vida personal lo más reservada posible tras su ruptura, pero en el mundo de las redes sociales y de la prensa rosa, esto es una tarea titánica. Si Kerem ha compartido detalles íntimos, o si se han filtrado fotos o información privada relacionada con su vida actual, es muy probable que Hande se sienta invadida en su privacidad y por lo tanto molesta. La línea entre lo público y lo privado para las celebridades es muy delgada, y a veces cruzarla, intencionadamente o no, puede tener consecuencias. Además, no podemos descartar la posibilidad de que los medios de comunicación estén exagerando o incluso inventando parte de la historia. Es bien sabido que muchas publicaciones viven de generar controversia y de captar la atención con titulares llamativos. Un supuesto enojo de Hande Erçel por un asunto de Kerem Bürsin es, sin duda, material de primera para el clickbait y para generar debate. Por lo tanto, debemos ser cautelosos y tratar de discernir entre los hechos y la especulación. Sin embargo, si tomamos en cuenta los reportes que sugieren cierta tensión, podríamos especular sobre las razones más probables. Imaginemos que Kerem, durante una entrevista promocionando su última película o serie, haya hecho alguna referencia a su pasado con Hande. Quizás un comentario del tipo «aprendí mucho de esa experiencia», o «fue un momento importante en mi vida», que aunque inocente par. A él podría interpretarse por Hande como una forma de revivir o explotar su relación pasada para ganar atención. O peor aún, si hubiera hecho alguna comparación con alguna nueva colega de trabajo, eso sí que podría ser un detonante para el descontento.
Otra posibilidad, un poco más alejada pero no imposible, es que se trate de un tema de derechos de imagen o de uso de material. A veces en el mundo del entretenimiento, se utilizan clips de entrevistas pasadas o imágenes de proyectos compartidos para promociones o recopilaciones. Y es posible que Ande no haya sido consultada o no esté de acuerdo con el uso de cierto material donde aparezca junto a Kerem. Esto podría generar un conflicto legal o, al menos, un gran malestar. Vamos a pensar también en la perspectiva de Ande. Ella es una artista que está construyendo su propia carrera, con proyectos ambiciosos y una imagen pública muy cuidada. Es comprensible que no quiera que su nombre esté constantemente asociado a su relación pasada, especialmente si siente que se está utilizando su imagen o su historia para promocionar algo en lo que ella no está directamente involucrada o que no le beneficia. El deseo de avanzar, de ser reconocida por su talento individual, es algo muy natural. Y aquí es donde entra la figura de Kerem Bürsin. Él también es un actor con una trayectoria consolidada y proyectos importantes. Si sus acciones, intencionadas o no, están generando esta reacción en Ande, es importante entender la dinámica. ¿Está Kerem siendo consciente de esta posible molestia? ¿Hay algún intento de comunicación para aclarar las cosas? La falta de comunicación abierta, o la mala interpretación de las intenciones, puede ser la chispa que encienda este tipo de rumores. Considerando los detalles que circulan, algunos rumores apuntan a que el asunto podría estar relacionado con comentarios de Kerem sobre el éxito de Ande en proyectos recientes, o incluso sobre su vida personal actual, quizás haciendo alusiones a su soltería o a alguna amistad cercana. Si Kerem ha estado hablando de Ande de una manera que ella considera invasiva o inapropiada, entonces su enojo sería completamente justificado. Es importante recordar que aunque fueron pareja, ahora cada uno tiene su propia vida y su propio camino. Tienen derecho a seguir adelante, a conocer gente nueva y a trabajar en los proyectos que deseen. Sin embargo, la forma en que se gestionan las relaciones pasadas, especialmente cuando hay un público tan atento, puede ser muy delicada. Analizando la reacción de los fans, muchos de ellos se han dividido. Algunos defienden a Ande y critican a Kerem por lo que consideran una falta de respeto. Otros, en cambio, apoyan a Kerem y sugieren que Ande podría estar siendo demasiado sensible o que los medios están exagerando. Esta polarización es típica cuando se trata de celebridades que han tenido una relación tan pública. Ahora, ¿qué tan veraz es toda esta información? Como siempre, la clave está en la cautela. Los medios de comunicación turcos a menudo se alimentan de estos rumores para generar tráfico y mantener a la audiencia enganchada. No sería la primera vez que una historia así se magnifica hasta extremos insospechados. Sin embargo, también hay fuentes cercanas a los actores que a veces confirman o desmienten ciertos aspectos, aunque de forma velada. Si tuviéramos que especular sobre el tipo de comentario que podría haber enfurecido a Ande, podríamos pensar en algo que devalúe su trabajo actual, que menosprecie sus logros o que ponga en duda su profesionalismo. O quizás algo que insinúe que ella todavía depende de él de alguna manera, algo que claramente iría en contra de la imagen fuerte e independiente que Ande proyecta. Otra posible causa de molestia podría ser el hecho de que Kerem, al hablar de su vida o de sus relaciones, haya hecho comparaciones implícitas o explícitas que no le hayan sentado bien a Ande. A veces una simple frase puede llevar a interpretaciones erróneas y a herir susceptibilidades, especialmente cuando hay una historia de amor detrás. Y hablemos de las redes sociales. El poder de las redes sociales en la difusión de noticias y rumores es innegable. Una publicación de Kerem, un comentario en una foto, o incluso una historia compartida por algún amigo en común, puede ser analizado con microscopio y dar pie a todo tipo de especulaciones. Es posible que Ande haya reaccionado a algo que vio o que le contaron a través de estas plataformas. Es importante también tener en cuenta que a pesar de su separación, Ande y Kerem siguen siendo colegas en la industria del entretenimiento. Es posible que tengan que cruzarse en eventos o que compartan amigos en común. La dinámica de estas interacciones puede ser compleja, y cualquier malentendido o comentario desafortunado podría generar esta clase de tensiones. Finalmente, y para cerrar esta parte del análisis, es crucial recordar que detrás de las cámaras y de los titulares hay personas con sentimiento. Y con derecho a su privacidad. Si Ande está molesta, hay una razón válida para ello. Lo importante es que como espectadores seamos respetuosos con su privacidad y evitemos caer en la especulación desenfrenada que pueda generarles un mayor malestar.
La industria del entretenimiento turco es apasionante, y tanto Hande como Kerem son talentos admirables que merecen ser seguidos por su trabajo y no por sus vidas privadas. En resumen, lo que parece haber sucedido es que Hande Erçel se ha mostrado molesta o enfadada por algún comentario o acción reciente de Kerem Bürsin. Las razones exactas aún no están confirmadas al 100%, pero las especulaciones apuntan a declaraciones públicas de Kerem que podrían haber incomodado a Hande, malentendidos sobre proyectos, o incluso una invasión de su privacidad. Es un recordatorio de que incluso después de una relación, las dinámicas entre figuras públicas pueden ser complejas y estar sujetas a la constante mirada del público y de los medios. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan encontrado este análisis tan interesante como yo. Ha sido fascinante desgranar este tema y tratar de entender lo que podría estar sucediendo detrás de los titulares. Quisiera agradecerles enormemente por dedicar su tiempo a ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre toda esta situación. ¿Creen que Hande tiene motivos para estar molesta? ¿Piensan que los medios están exagerando? Dejen sus opiniones y comentarios en la sección de abajo, los leo con mucho interés y siempre es genial interactuar con ustedes. Si les ha gustado este vídeo y les pareció informativo, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo se nota y nos ayuda a crecer. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si saben que también son fans de Hande Erçel o de Kerem Bürsin. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.